Entonces, ya que estamos conversando, Ale, ¿qué onda con la lepra? 300 casos activos de lepra. sí, mira, la lepra no, nunca ha desaparecido, ¿eh? O sea, hay municipios del país. Lo que pasa es que no es una enfermedad que ya nos dé el espanto que nos daba, digamos, una descripción bíblica, pero la lepra nunca ha desaparecido, ¿eh? Y la lepra se cura cuando se diagnostica a tiempo, inclusive no deja secuelas. Entonces hay un tratamiento, se cura. Ha habido lepra prácticamente siempre en México, claro, mucho menos que antes, y ahora hay un tratamiento. Pero puede haber piquitos y está aumentando y disminuyendo. Además, la lepra es difícil de contagiarse, o sea, es muy difícil que tú te contagies de un paciente con lepra, ¿Por de qué? una persona. Sí, pero en el ambiente, digamos, en el ambiente salvaje, la lepra la mantienen algunos animales, ¿verdad? Como los armadillos, por ejemplo, algunos roedores. Y aunque tú lo controles en la gente, esporádicamente está brincando otra vez a la gente. Pero ya la transmisión, digamos, de persona a persona, así como en leprosarios, como había y como se describía en la Biblia, no, en México ya es muy poco común. ¿Cómo se contagia la lepra de persona a persona? Sí, necesita un contacto muy estrecho y muy prolongado por secreciones respiratorias, básicamente, es como se supone, o en condiciones salvajes de animales inferiores que puede brincar esporádicamente a las personas y de ahí empezar unas cadenitas, Ya. ¿verdad? Antiguamente que había, digamos, mucho más hacinamiento en las descripciones bíblicas, por ejemplo, era más común y sí era común que viviendo en condiciones abarrotadas, digamos, en condiciones cerradas, donde estás todo respirando el mismo aire, tarde o temprano se infectaba la familia y entonces a los leprosos los mandaban fuera de las ciudades y eran excluidos de la sociedad, pero eso ya no existe y la transmisión ya es muy difícil y los casos, aunque hay pues algunos cientos de casos, sí, para una población de 127 millones de personas, no es despreciable, pero no es un problema Ya. grave de salud pública. Sigue siendo un problema, sin duda, pero hay un ¿Cómo, tratamiento. cómo se identifica cómo de primera instancia? Sí, Clínicamente, mira, pues, sí, clínicamente. hay dos tipos básicamente de lepra. Hay una lepra que se llama la lepra lepromatosa y hay lepras que se manifiestan solamente por alteraciones sensitivas de principio, o sea, afecta a los nervios y dejas de sentir, por ejemplo, las manos. Las mujeres que cocinan, por ejemplo, a veces se queman y ni cuenta se dan. Y Mm, luego empieza a haber algunas alteraciones en los oídos o en el ceño. Y es como tú lo puedes identificar. De hecho, recientemente se reportaron brotes de lepra en los Estados Unidos, ¿eh? En el este de los Estados Unidos, básicamente en Florida hay actualmente un brote de lepra en algunas comunidades. Entonces, básicamente es la descripción en los municipios, como aquí dijo la Secretaría de Salud, bueno, tenemos estos 12 municipios que no son los únicos, pero son donde tenemos un cuidado especial porque sabemos que allí hay más pacientes y entonces hay que empezarlo a sospechar cuando veas pacientes que tengan alteraciones de la sensibilidad periférica, por ejemplo, del ceño, o ya si la lepra es más grave, ya puede haber fiebre, manifestaciones generales, qué sé yo, eso ya lo conocen los médicos. ya. La gente está preguntando, dice, a mí en mi clínica me ponen la vacuna de la influenza, ¿me pueden poner la de COVID también al mismo tiempo? Sobre Claro, todo están claro. preguntando eso. Sí, mira, la vacuna de influenza, hay grupos de riesgo, recuerden, pero también el que se la pueda poner porque la puede pagar, porque no le tocó la vacuna del gobierno, que lo haga, ¿eh? O sea, es una vacuna muy buena y se distribuye a grupos de riesgo por parte del gobierno por cuestiones económicas. En México se compran alrededor de 30 y 35 millones de dosis de vacunas, que es para uno de 4 mexicanos. Pero aunque tú no pertenezcas a un grupo de riesgo, o sea, niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas, gente crónicamente enferma, tú te la puedes poner y te reduce el riesgo. Entonces, pero ahí la tienes que comprar en una clínica de vacunación de adultos. Es lo que tendríamos que hacer también para la vacuna de COVID-19. En el chat también están preguntando, doctor, sobre la combinación de vacunas. ¿Te acuerdas que siempre hablábamos de esto durante la pandemia? Si puedes combinar vacunas.
Mira, primero pedíamos estudios para eso, pero luego la gente las combinó como se Pues pudo. con lo que Lo que fue, había, pues sí, con lo que había, con lo que ¿verdad? había. Y la gente pues veía una fila y se formaba, o sea, y había, yo tenía pacientes que tenían 5 vacunas diferentes, cómo se les habían puesto, quién sabe, pero al final lo que fue claro es que cualquier combinación era segura. Lo que se podría cuestionar era no solo si era segura, sino si era eficaz, y también parece que casi cualquier combinación era eficaz. Entonces, sí, se pueden pues, combinar, porque si pedimos combinaciones, y fíjate, había 8 o 10 vacunas diferentes. Si queremos estudiar todas las combinaciones, pues vamos a acabar algo así como con 200 estudios diferentes para concluir cuál combinación es mejor o más segura. Entonces, una cosa que quedó clara ¿No es que hubo las vacunas, complicaciones? ¿No se dieron complicaciones por la por combinación? combinar vacunas, no. O Ya. sea, hay, a ver, sobre todo los grupos antivacunas siempre se agarran a decir, no, es que a una persona le dio endocarditis o le dio miocarditis, ¿no? Porque se puso la vacuna. Oye, si tú vacunas a 100 millones de personas, pues no esperes que algunos no vayan a tener un efecto colateral de 100 millones de dosis, por el amor de Dios, digo. Sí, sí. Además, a veces le atribuyen cuestiones que no tenían que ver con la vacuna, Claro. decisiones Ya amorosas, qué sé todo yo. fue culpa de la vacuna, ¿no? Sí, Claro, sí, si tú sí. vacunas a 100 millones de personas, pues ahí va a haber choques automovilísticos, decepciones amorosas, lo que tú me digas, y Sí, pues no hay pues nada sí. que tiene que ver la vacuna con eso. Pero la gente luego, sobre todo los grupos antivacunas, que por fortuna en México, pues todos se lo atribuían a las vacunas, cuando la verdad es que las vacunas son bastante seguras. Sí es verdad que puede haber reacciones graves a las vacunas, pero estamos hablando, por ejemplo, la miocarditis, que generalmente se resuelve en las vacunas de ARN mensajero, es una miocarditis por algunas decenas o centenas de miles de inyecciones. Es más riesgo, tienes más riesgo de que te atropellen por cruzar la calle. Pero hay que entender las cuestiones desde el punto de vista estadístico. ¿Qué puedes hacer con 100,000 vacunas? Por ejemplo, ¿cuántas enfermedades vas a prevenir? ¿Cuánta muerte vas a prevenir? Y si de 100,000 vas a tener una miocarditis que además generalmente es curable, bueno, pues hay que entender, porque el día que te digan, mira, este medicamento o esta vacuna no tiene ningún efecto colateral, nada, te la puedes poner, te la puedes tomar como si fuera agua, no, pues ese medicamento no sirve para nada. O sea, todos los medicamentos eventualmente, cuando ya aplicas millones, van a tener efectos colaterales a algunas personas. Pues sí. Finalmente, también en el chat preguntan, Ale, que qué piensas sobre la falta de vacuna contra la viruela del mono. A ver, yo creo que, y de hecho en México, al menos en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, la zona del Bajío, debiéramos vacunar contra la viruela del mono. Esa es una enfermedad que no se va a detener sola, ¿eh? O sea, va a seguir a cuentagotas, si quieres, a cuentagotas, pero debiéramos vacunar al menos a las personas de alto riesgo de infectarse por Mpox, ¿verdad? Porque evidentemente no se va a detener solita, va a ser una enfermedad que va a estar, digamos, a cuentagotas, pero va a seguir ocurriendo. Y yo creo que sí valdría la pena en grandes conglomerados urbanos hacer la compra de la vacuna. Ya. Bueno, pues sí, pero no hay compra de vacunas ahorita. Mira, México Es ha que ya sido Marcelo está tradicionalmente, en su periplo. México ha sido un país de vacunación, De O toda sea, la la vida, vacunación que ha caray. tenido México es ejemplar. Ejemplar de Y toda la tenemos vida. de toda la Que vida. no Y además, ahora. el principal valor que tenemos los mexicanos es que la gente le crea las vacunas aquí en México. Las vacunas se ponen con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, es muy poco común que la gente no quiera las vacunas. Pues sí, pero que no ahora, ¿no? El esquema de vacunación no es lo que era antes. Sí, de hecho, pues se tiene que retomar y yo he entendido que el gobierno lo ha planteado, a ver, vamos a retomar no solo, a ver, no solo que el esquema de vacunación mexicano ha sido de los mejores del mundo, ¿eh? Sí, sí, yo Y sé. bien, además, hay que decir que en un país que invierte tan poco en salud, haber tenido uno de los mejores esquemas de vacunación del mundo, mis respetos para el personal de salud, ¿eh? Sí, Porque sí. tradicionalmente la inversión de salud en México ha sido muy pobre, sigue siendo muy pobre, menos de la mitad de lo que se recomienda internacionalmente. Y ojalá que los candidatos ahora le metan a esto de la salud para que entiendan que si no lo atienden les va a afectar en las casillas de votaciones. Pero el esquema de vacunación de México ha sido de los mejores del mundo, no solo en su amplitud, pero sobre todo en su cobertura.
que lográbamos coberturas arriba del 90% para casi todas las vacunas infantiles. Entonces, eso hay que retomarlo, hay que entender que a lo mejor tuvo mucho que ver la pandemia, que la gente no quería salir, pero tenemos que retomar eso porque es una cultura y un orgullo mexicano. Pues sí. Ale, te mando un abrazo y un beso. ¿A dónde te puede seguir la gente y, como siempre, hacerte preguntas? Sí, ahí en el Twitter o en el Twitter estoy como @Dr. Macías. Y tenga Facebook, pues ahí busquen, hay varios doctores Macías, pero el que tenga el pelo blanco, ese soy yo. Ese eres tú. Gracias, Ale. Te mando un beso y un abrazo. Gracias, cuídense, como siempre. Cuídense, igual. Usen cubrebocas en lugares cerrados que están pues llenos de gente, ¿no? Sobre todo en el transporte público. ¿Qué más, Maca? Aeropuertos y aviones, ¿no? Sobre todo. Bueno, vámonos hospitales, con sí, es lo que decíamos ayer, ya ni en los hospitales. Se aflojaron las medidas. Sí. Ahorita lo usamos, ahorita escogemos, cada quien una nota que dar. Ándale. Hasta que nos desmayemos. Ándale. Como una vez casi nos desmayamos. Hubo varios colorcitos ahorita mientras estaba platicando con Zulito de Susana Ibarra. ¿Cómo me dueles, México? Buenos días, equipo. Un naranjita de Luz Oyuki López y López, nada más por el puro gusto. Y un verdecito de Alan Pinzón, que fue el que le diste contra la vacuna. Oye, el trabajo de Alan es increíble. Ya vi que sí era él. Se la pasa consiguiendo todos los antirretrovirales que no consigue la Secretaría de Salud para las personas con VIH. ¿Quién? Alan Pinzón. Y de pronto documenta en su Twitter, pues, alguien que ya estaba, pues, muriéndose, ¿no? Y cómo lo recupera y el acompañamiento que les da, les hace pruebas de PrEP también para ver si son positivos o negativos. Hace todo lo que debería de hacer el gobierno.